Mira, el título de mi editorial es 40 años de democracia ininterrumpida. En el mes de octubre se cumplieron 40 años a contar desde la vuelta de la democracia y jurar el primer presidente constitucional después del gobierno militar en 1983, Pero creo que hay algunas cosas que son dignas de destacarse. Fíjate vos, la Constitución Nacional nuestra, que data de 1853, dice en el artículo 1 que la Argentina, en nuestro país, adopta el sistema republicano, representativo y federal. ¿Por qué? Porque en aquella época el sistema de gobierno más común no era el republicano, era la monarquía. Entonces, por eso no aludieron al término democrático. Después, por supuesto, el paso del tiempo lo adoptó. Recuerdo que en la Convención Constituyente de 1994, nosotros le agregamos un artículo 36 en un capítulo agregado de derechos y garantías que vos podés leer, que dice, este capítulo, entre tantas cosas, dice en este artículo que preserva el orden institucional y el sistema democrático. Ahí se consagra por primera vez en el texto constitucional el término democrático. Y tiene mucho que ver con tu introducción de la clase media. Porque en estos 40 años yo creo que el pueblo argentino ha ido madurando, no muy avanzado, pero en una forma firme y constante en el curso del tiempo. No es el mismo pueblo que votó en octubre del 83 al que va a votar en octubre del 23. ¿Por qué? Porque los distintos gobiernos han ido demostrando luces y sombras, la gente ha ido comparando, ha ido pensando en las universidades, en la prensa, opiniones de gente, ya sea políticos, intelectuales, profesionales, en fin, de todo orden dentro de las fuerzas sociales, cómo se ha ido afiatando el sistema democrático. Por eso yo creo que es importante que la gente siga pensando y reflexionando lo valioso que es contar con un sistema democrático cada vez más consolidado. ¿Por qué? Porque el preámbulo dice que en la República debe promoverse, entre otras cosas, el bienestar general. ¿Y qué pasa? La codicia, el egoísmo de muchos dirigentes sociales, para mí, muchas veces han puesto en riesgo este sistema por los defectos que yo te digo: codicia y situaciones de egoísmo y mezquindades. Nuestro país, lo que me preocupa a mí, fíjate vos, porque uno siempre se trata de comparar. Si nosotros tomamos el arco que nos rodea, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, lo vemos a todo lo largo de los años, son países que tienen pobreza. Nunca tuvieron una clase media firme como la que tuvimos nosotros. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿por qué? Todos los países vecinos que te he nombrado, si vamos a hablar de inflación, nunca superan el 8% anual. Y los argentinos no es que seamos brutos, porque la Argentina llegó también a comienzos del siglo XX a ser uno de los países con mayor educación, no solamente de América, sino de América y Europa. Y en vez de ir para adelante es como si fuéramos para atrás. Y entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué estos países nos sacaron una ventaja tan grande?
que ha hecho sufrir y sufrimos los argentinos un retroceso en el bienestar general. ¿Por qué? Porque hace falta la clase media. Recién, antes de comenzar el programa, Ariel, hablamos cuáles son las características que tenía nuestra clase media tradicional. El hombre y la mujer que trabajaban como empleos públicos o privados podían tener su autito, su casa propia, una buena educación para sus hijos y cierto bienestar general que les permitía vivir en paz. Yo he sido alumno siempre de escuelas públicas, del primario, el secundario y de la universidad. Y después, cuando fui un hombre mayor, empecé a reflexionar qué linda época, porque yo me acuerdo se vivía en paz. La gente era más bien conservadora, tan es así que había una gran clase media en la Argentina, que hay una característica que me gusta siempre señalar. En la Argentina nunca pudo instalarse un gobierno marxista, nunca. ¿Por qué? Porque el marxismo solamente echa sus raíces donde hay grandes miserias y mucho resentimiento. Pero en nuestro país no lo había, por eso se vivía en paz. Y esa paz y el orden se ha ido perdiendo en la medida en que causas económicas, lamentablemente, han ido haciendo descender a la gente que formaba parte de esta franja social que era la clase media. Fíjate vos que yo digo que las ideologías foráneas, como me gusta pensar, no prendieron nunca acá. ¿Por qué? Porque la clase media era un colchón protector. Pero yo diría, Ariel, que el próximo domingo tenemos que votar. Estamos obligados a votar. Por A o por B. Yo considero, mi opinión, no en blanco, pero por alguien hay que decidirse. Porque es la forma de construir el futuro. Yo he escrito lo siguiente: debemos pensar, razonar, recordar y tomar una decisión con el voto que ayude a la Argentina a volver al camino de un progreso que nunca debió perder. Creo que ahí está la clave. Vos lo has dicho bien, que en estos 2 días, hasta el domingo, pensemos, reflexionemos, desprendámonos de todo egoísmo y mezquindad, porque no solamente uno piensa, y es natural que así sea, en su propia existencia, sino que hay que levantar los ojos y mirar más al horizonte, mirar más con perspectiva de futuro. Y así podremos ir construyendo un país que en este momento no nos hace feliz a todos, pero todos queremos superar la difícil situación en que vivimos, recuperar el estado de la clase media. ¿Para qué? Para que haya más gente que tenga motivos de jugarse todos los días por la meritocracia, por el esfuerzo, que al final siempre da frutos buenos, vinculados a la libertad, al orden y a la paz.